Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al primer video del que espero sea una larga serie en donde vamos a resolver un problema de LeetCode por video, desde el más fácil hasta el más complejo. Si ustedes le dieron clic a este video, seguramente ya saben qué es LeetCode. Pero si no, no se preocupen, se los resumo. Esta es una de las plataformas más usadas para practicar problemas de programación, usada por muchos desarrolladores, sobre todo como entrenamiento para entrevistas técnicas, en donde usualmente tienes que resolver un problema en vivo usando código. Y sí, ese es uno de los objetivos de esta serie de videos. Pero también quiero aprovechar este espacio para poder desarrollar ese pensamiento lógico y esas habilidades de resolución de problemas que son tan fundamentales para sobresalir en la industria del software. Así que nada, sin más que añadir, vamos con el primer problema. Ya estamos aquí en neetcode.com. Y como primer problema para este video, escogí este aquí llamado Move Zeros o Mover Ceros, que este es uno de los más fáciles dentro de la plataforma. Y ojo, uno de los más fáciles para los estándares de LeetCode, ¿ok? Así que bueno, lo primero que haremos es leer la descripción del problema y estar completamente seguro de que lo entendemos al 100%. Y en base a ese entendimiento, vamos a desarrollar la solución. Entonces, nos dice que, dado un array de enteros, de números enteros, que se llama nums, movamos los números ceros al final de este mientras se mantienen los números o el orden relativo de los números que no son ceros dentro de la lista. ¿Ok? Una descripción muy corta, muy sencilla, pero creo que es muy entendible. Aquí tenemos una nota que nos dice, debemos realizar esto in place, o sea, sin realizar una copia de la lista. O sea, debemos modificar la lista original y mover estos números ceros al final de esta. Aquí tenemos un par de ejemplos, nos dice ejemplo 1, en donde el input o la entrada es esta lista de números, ¿no? Tenemos 0, 1, 0, 3, 12 y vemos que el output debería ser este de acá, 1, 3, 12, 0, 0. Los ceros al final, mientras que el resto de números en las posiciones iniciales de esta lista. Un ejemplo 2, en donde solamente tenemos una lista con un único elemento que es 0 y el resultado pues es lógicamente 0. ¿Vale? Aquí abajo tenemos unas limitaciones que nos dice que la longitud de las listas, los elementos dentro de la lista es mayor a o igual a 1 y es menor o igual a 10 a la cuarta. ¿Vale? Y aquí en cambio nos dice que los números dentro de esa lista van desde un rango de menos 2 elevado a la 31 a 2 elevado a la 31 menos 1. Realmente estas limitaciones para este ejercicio en concreto, y bueno, para la mayoría de los problemas de LeetCode no son tan importantes, pero ojo, para la mayoría de los ejercicios. Hay algunos en donde las limitaciones sí que habrá que tomarlas en cuenta. Y al final tenemos un follow-up que nos dice, puedes minimizar el número total de operaciones de este ejercicio o de esta función. Bueno, esto podríamos realizarlo, pero vamos a centrarnos únicamente en solucionar este problema. Y lo primero que haremos es estar completamente seguro de que lo entendemos, de que entendemos a la perfección cuál es el propósito de este problema. Y para esto vamos a hacer aquí un pequeño dibujito en Canva. Y realmente la descripción del problema es muy sencillo. Digamos que este rectángulo mal hecho es la función que tenemos que realizar. Entonces, como un valor de entrada, tenemos que ingresarle una lista, que puede ser, por ejemplo, 0, 1, 0, 3, ¿no? Una lista de esta forma. Y el valor de salida debe ser exactamente la misma lista, ojo, no una copia de ella, pero en donde los elementos que no sean ceros van a estar movidos, digamos que a la parte izquierda de la lista, mientras que los elementos que sí son ceros van a estar al final de esta, ¿no? Digamos que en la parte derecha de la lista. ¿Ok? Ese es el objetivo, mover los ceros al final. Muy bien, creo que queda bastante claro. Así que si regresamos aquí a LeetCode, y como pueden ver en la parte derecha tenemos el panel en donde podemos agregar nuestra solución en código. Aquí incluso podemos seleccionar el lenguaje de programación, el cual queremos resolver, pero en este caso vamos a utilizar Python, ya que, bueno, mi canal está basado en este lenguaje de programación, y si damos en ceros, es uno de los lenguajes más sencillos, la verdad. Y vamos a poner la resolución aquí dentro de esta función que ya está creada por nosotros, que se llama moveZeros, la cual acepta como parámetro un valor nums, ¿ok? Ahora, una vez que ya entendí el problema, sé qué es lo que me están pidiendo, sé cuál es la entrada y cuál es la salida que se espera, entonces, en lugar de ir directamente a escribir código como un auténtico pro, vamos a primero escribir una serie de pasos usando el lenguaje natural que va a ser una especie de pseudocódigo antes de escribir el código real. Solamente para estar completamente seguros de que sabemos cuáles son los pasos que tenemos que realizar para solucionar este problema. Y eso lo voy a escribir con comentarios. Entonces vamos a decir que, como tenemos una lista de números, significa que vamos a tener que recorrer cada elemento dentro de esta lista para, pues, de alguna manera mover estos ceros al final, ¿verdad? Entonces vamos a decir que
tengo que recorrer la lista para mover cada elemento 0 al final de esta. ¿Vale? Creo que eso nos queda completamente claro. Pero pensemos un segundo. Si volvemos aquí a este pequeño dibujito, ¿será que en verdad puedo tomar este número y moverlo directamente al final de la lista? O sea, yo sé que este número es un 0, pero no me basta con saber que es un 0. Tengo que encontrar la forma de realmente moverlo al final de la lista. Y si recordamos, una lista está construida con índices o posiciones, ¿no? En donde empezamos desde 0 y continuamos hasta el final de esta lista, ¿no? En este caso tenemos 0, 1, 2 y 3 índices, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si utilizamos estos índices para ir moviendo estos elementos que son ceros? Creo que tiene bastante sentido porque de otra forma no se me ocurre, la verdad. Entonces, aquí como segundo paso vamos a ser un poco más específicos. Vamos a decir que tengo que tomar el índice de los elementos ceros y moverlos, o mejor dicho, y usarlos para moverlos al final. ¿Vale? Eso nos queda también bastante claro. Tenemos que utilizar los índices para mover estos elementos al final. Pero, y miren esto que es muy curioso. Si se dan cuenta en este ejemplo de esta lista, al final la lista resultante es esta acá, ¿verdad? Y es curioso ver cómo no solamente el número 0 se movió al final de la lista, sino que realmente el número 3 en este caso, y el número 1 también, se movieron, pero al principio de la lista. O sea que mientras que los ceros se movieron al final, los números que no son ceros se movieron al principio. Podríamos decir que intercambiaron su posición, ¿verdad? Si nos damos cuenta, este 0 de algún modo pudo haber intercambiado posición con este 1 para que este 1 se ubique en la posición en la que estaba el 0. Y al final tendríamos algo como esto, ¿no? Digamos que estamos ya recorriendo la lista y una de las iteraciones nos dice que tenemos esto acá. Por cierto, perdón por mis dibujos todos feos y mis números todos raros, pero espero que entiendan cada uno de estos dibujitos. Entonces, si nos damos cuenta, este 1 cambió de posición con el 0 y el 0 con el 1. Eso, claro, en el caso de encontrarnos con un número 0. Entonces, podríamos decir que entre este 0 y este 3 va a pasar exactamente lo mismo. Este número 3 va a intercambiar la posición con el 0 y entonces el resultado final va a ser este de acá, porque intercambiaron sus posiciones. Quizá ahorita no queda del todo claro, pero ya lo van a ver que en un segundo sí que lo va a quedar. Entonces vamos aquí a agregar otro paso y vamos a decir que tengo que intercambiar las posiciones entre los elementos que son ceros y los que no, para que los elementos que no lo son se vayan ubicando al inicio de la lista. ¿Ok? Entonces creo que ese paso nos queda mucho más claro y digamos que es probablemente el paso más importante para resolver este problema. Entonces con estos tres pasos ya completamente definidos, vamos a intentar transformarlos en código de Python. Y sinceramente para mí este quizás sea uno de los pasos más fáciles, ya que realmente aquí involucra la sintaxis del lenguaje de programación. Y bueno, la sintaxis, incluso así no conozcamos el lenguaje de programación, podemos investigarla en internet o incluso preguntarle a la IA para que nos ayude con la sintaxis del lenguaje y poder traducir estos pasos en código. Pero realmente para mí lo más importante y lo más crucial es el proceso que acabamos de hacer. El hecho de entender este problema, entender la descripción, qué es lo que nos pide, cuál es el valor de entrada y cuál es el valor de salida que debería devolver esta función. Y en base a ese entendimiento bastante profundo que tenemos del problema, entonces venimos con una serie de pasos que podrían ser las posibles soluciones para este problema. Una serie de pasos escritos en lenguaje natural que nosotros e incluso otras personas puedan entender. Porque realmente esto demuestra ese proceso lógico, ese pensamiento lógico que estamos haciendo para intentar resolver este problema. Y ya luego traducirlo al código, como digo, quizá no sea del todo complicado. Entre comillas, claro. Depende del problema, depende del lenguaje de programación y demás. Pero bueno, vamos a empezar con la solución en Python. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué tal? Si creamos una variable llamada last non-zero found at igual a 0. Ok, sé que esta variable es muy larga, pero verán que su nombre tiene mucho sentido. Y es que esta variable nos va a permitir traquear los índices o la última posición en donde no nos hemos encontrado con un valor que sea 0. Para que en base a esa posición
hagamos este intercambio entre los valores. Luego, lo segundo que vamos a hacer es justamente ya empezar a traducir esto a código. Entonces, tenemos que recorrer esta lista, ¿verdad? Eso nos queda clarísimo. Por lo tanto, podemos utilizar un for loop, ya que es la manera más fácil de recorrer una estructura de datos como una lista aquí en Python. Entonces vamos a decir que for index in range, y dentro vamos a decir len de nums. Es decir que vamos a crear un rango de números basado en la longitud de la lista nums. Por ejemplo, si la longitud de una lista es, no sé, 5 elementos, significa que el rango va a ir de 0 hasta 4, porque recuerden que la función range no toma el último elemento como parte del rango, sino que va a tomar el elemento anterior, en este caso 4, entonces de 0 hasta 4. Y bueno, precisamente esos son los índices de una lista de 5 elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a decir eso, y ahora vamos a utilizar un if statement, una condición if, y vamos a decir que si el elemento que corresponde al índice actual en la iteración actual es diferente de 0, o sea, es un valor que no es 0, entonces vamos a hacer este intercambio. Y ojo a esto porque es muy interesante. Para realizar el intercambio, vamos a llamar a nums en la posición del last non-zero found at, lo vamos a copiar y pegar, coma, y el valor actual en la iteración actual con nums index. Y esto va a ser igual ahora a el valor actual, coma, el valor que corresponde a la posición last non-zero found at. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes ya conocen un poco de Python, sabrán que esta es la sintaxis más sencilla para poder hacer un intercambio de variables, ¿no? Para reasignar los valores de unas variables. En este caso, estamos diciendo que ahora el valor que corresponde al elemento que tiene el last non-zero found at va a ser igual a el valor actual en la iteración actual, o sea, nums index. Y el valor actual va a ser igual ahora al last non-zero found at, al valor que corresponda a ese índice. De esta manera estamos haciendo el intercambio. Y para que esto pues continúe recorriendo la lista, tenemos que aumentar esta variable más 1. Entonces hacemos más igual a 1. Y al final retornamos simplemente nums. Y ya, se acabó. Así de sencillo. Bueno, quizá aún no queda muy claro, pero primero vamos a correr esto, vamos a probar si funciona, y luego vamos a realizar otro diagrama con dibujitos para ver paso a paso cada línea de código. Entonces, para correr aquí la solución en LeetCode, primero podemos utilizar el botón de Run, y LeetCode va a correr nuestro código contra un par de tests, o quizá 3 test cases, para ver si funciona en esos 3 escenarios, 2 o 3 escenarios de tests. Pero, si le damos al botón de Submit, ahora va a probarlo contra muchísimos más escenarios de test. Y veremos que aquí al final, en la parte izquierda, la solución fue aceptada. Y es más, es una de las soluciones más rápidas con apenas 16 milisegundos de tiempo de ejecución. Aunque bueno, vemos que la gran mayoría de las personas aparentemente tienen la misma solución así de rápida, lo cual es muy bueno. Pero para que quede mucho más claro, vamos a dibujar literalmente el proceso de cada línea de código. Entonces, vamos a tomar de hecho como un valor de entrada, como la lista de entrada, vamos a tomar este ejemplo de nums dentro de la descripción, lo pegamos aquí. Entonces vamos a decir que nums va a ser igual a esta lista, ¿verdad? Ahora, vamos a comenzar. Primero declaramos esta variable de acá, ¿verdad? Y aquí le vamos a llamar L0, ¿vale? Porque el nombre es muy largo. Igual a 0, ¿ok? Luego entramos en el bucle for. Entonces vamos a decir que para el índice en el rango de la longitud de los números. Como sabemos que esta longitud es de 3, 4, 5 elementos, ¿no? Digamos que vamos a decir que n es igual a 5 elementos. Entonces realmente el rango va a ir de 0 hasta 4, ¿vale? Entonces digamos que esto es rango R, va a ir de 0, puntos, 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 hasta 4, ¿verdad? Perfecto. Por lo tanto, la primerísima iteración de este bucle for va a ser el índice igual a 0. Ese es el primer elemento de esta iteración. Ahora decimos que, vamos a este if, si el elemento que corresponde al índice en la iteración actual es diferente de 0, hacemos esto. Ok, el valor actual en la iteración es 0, o sea, el índice 0 de la lista nums. Vemos que el primer elemento, o el índice 0, corresponde al elemento 0. Entonces, esta condición no se cumple, porque 0 no es diferente de 0, entonces nos saltamos este if y vamos a la siguiente iteración.
en donde ahora el i, el index, va a ser igual a 1, ¿no? El siguiente elemento. Entonces, hacemos la misma pregunta en el if. El número que corresponde a la iteración actual es diferente de 0, ahora el índice es 1, y que casualmente, yo supongo que esta es una casualidad, el elemento en el índice 1 es justamente 1, ¿ok? 1 es diferente de 0, eso es correcto, entonces ahora sí que entramos a la condición del if y hacemos este proceso. Y aquí viene el swapping, ¿ok? Ese intercambio. Entonces, ojo a esto. Como esta variable de last non-zero found at es igual a 0, significa que el valor que corresponde a esa variable o a ese índice, que en este punto, como esto es igual a 0, significa que el valor es este de aquí, es este 0, ¿verdad? Entonces, ahora este valor va a ser igual al número actual o al elemento actual en la iteración actual. Y como ese número en la iteración actual es 1, es esta posición, entonces ahora este 0 va a ocupar el valor o el lugar de 1. Y en cambio, el número en la posición actual, que es 1, va a ocupar la posición del valor que corresponde al last non-zero found out, que en este punto es 0. O sea, se van a intercambiar. Y en este punto de la iteración, ahora nums, vemos que esto es nums, esa letra está horrible, es igual a 1,0,0,3,12 en este punto de la segunda iteración del bucle for. ¿Ok? Hicimos el intercambio y ahora aumentamos el valor del last non-zero found at en 1. Significa que ahora este valor ya no es 0. Ahora es 1 porque obviamente 0 más 1 es 1, ¿no? Y continuamos con la iteración. Perfecto. Ahora el índice ya no es 1, ahora es 2. Entonces, ahora vamos a trabajar con esta versión de nums, porque esa es la versión actualizada en base a la iteración actual. ¿Ok? Eso significa que ahora el índice 2, que sería este de acá, ¿verdad? ¿No? 0, 1, 2, en donde tenemos el elemento 0, vamos al if. Sabemos que 0 no es diferente de 0, entonces nos saltamos y vamos a la siguiente iteración, en donde ahora la i, el índice va a ser igual a 3. Entonces continuamos trabajando con esta versión en nums, en donde vemos que casualmente, de nuevo, el índice que el número 3, su valor también es 3, ¿no? Casualmente. Pero aquí puede ser realmente cualquier número, ojo. Entonces tenemos también 3, y 3 sí es diferente de 0. Entonces ahora sí que hacemos este proceso, y de nuevo, el intercambio. Ahora last non-zero found at es este valor de aquí, es 1, o sea, esta posición de acá. Y el valor actual es 3, ¿verdad? Entonces ahora el 0 va a tomar el valor de 3, y el 3 va a tomar el lugar de 0. ¿Ok? Vamos a hacer un intercambio. Y en este punto de la iteración, ahora digamos que este es un nuevo nums, entonces tenemos esta versión, 1,3,0, 0 otra vez, 12. ¿Ok? De nuevo, perdón por mis números todos feos. Y aumentamos el valor del last non-zero found at más 1, o sea que ahora este va a ser, va a ser igual a 2. Y continuamos con la iteración. Y para hacer el cuento corto, ya pueden darse una idea más o menos de cómo es el proceso lógico en esta función. Y al final, en la iteración en donde lleguemos al número 12, el cual es un valor completamente diferente a 0, significa que, como ahora el last non-zero found at es 2, o sea, esta posición de acá, entonces lógicamente van a intercambiar de lugar. Y al final, el resultado final de nums ahora va a ser igual a 1,3,12 porque acabamos de intercambiar posición, 0,0. Y como el bucle llegó a su fin en el rango, se acabó. Y es así como los números ceros se van ubicando al final de la lista y los números que no son ceros básicamente van tomando el lugar de estos ceros que estaban originalmente en estas posiciones de la lista. Y ya está. Así de simple es esta solución para este problema. Finalmente, como dato extra, pero también muy importante, es la notación Big O de este algoritmo, de esta función. Esta función tiene una complejidad temporal de ON. N siendo el número de elementos de la lista. Y es ON porque este bucle for va recorriendo ese número de elementos y en cada iteración pues se va haciendo un proceso. Por eso es ON.
Ahora, si quieren saber más sobre esto, estoy haciendo un video acerca de ello, que no sé si cuando esté viendo este video a lo mejor ya está subido, pero si no, pues ya lo subiré y tendrán mucho más conocimiento de qué significa la notación Big O, la complejidad algorítmica, espacial y temporal, y todo ese tipo de cosas un poco raras que es muy probable que a lo mejor te pregunten en una entrevista técnica, y si no te preguntan, igual no está de más aprender de ello. Así que nada, básicamente eso. Y ya está, eso ha sido todo por este primer video y por este primer problema del LeetCode. Espero que les haya gustado mucho, espero que sobre todo hayan entendido todo lo que dije, esta solución que hicimos y principalmente el proceso de ese pensamiento lógico que quiero que desarrollemos juntos en esta serie de videos. Si tienen algún problema, alguna duda, cualquier cuestión, déjenme saberla abajo en los comentarios. Y nada, muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus likes, sus compartidas. Recuerden suscribirse, eso es muy importante para apoyar a este canal y para seguir haciendo contenido de esta calidad e incluso mucho mejor. Así que bueno, los espero en el siguiente video resolviendo un problema más de LeetCode un poquito más difícil que este de aquí. Nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.